Mis queridos amigos, bienvenidos a este café espiritual. Bienvenidos a esta su casa, donde nos reunimos para compartir la fe y tomarnos un café. Continuamos con la reflexión acerca de la exhortación apostólica posinodal Amoris Laetitia del Papa Francisco, la alegría del amor. Para este día me permito compartir con ustedes el numeral 18 de este documento. El Evangelio nos recuerda también que los hijos no son una propiedad de la familia, sino que tienen por delante su propio camino de la vida. Si es verdad que Jesús se presenta como modelo de obediencia a sus padres terrenos, sometiéndose a ellos, esto lo vemos en Lucas capítulo 2 versículo 51, también es cierto que Él muestra que la elección de la vida del hijo y su misma vocación cristiana puede exigir una separación para cumplir con su propia entrega al reino de Dios. Esto lo recuerda Mateo 10, 34, 37, Lucas 9, 59, 62. Es más, él mismo a los 12 años responde a María y a José que tienen otra visión más alta que cumplir más allá de la de su familia histórica. Lucas 2, 48, 50. Por eso exalta la necesidad de los lazos muy profundos también dentro de la relación familiar. Mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Lucas 8:21. Por otra parte, en atención que él presta a los niños considerando en la sociedad del Antiguo Oriente Próximo como sujetos sin particulares derechos e incluso como objeto de posesión familiar, el Señor llega al punto de presentarlos a los adultos casi como maestros por su confianza simple y espontánea ante los demás. En verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Mateo 18, 3, 4. Hablar de la realidad vocacional de cada persona y de la realidad profesional nos lleva a nosotros a comprender un poco más este documento. Cuando uno piensa en esa realidad de escoger en la vida un camino o una realidad que quiere para su futuro, lo hace bajo el discernimiento y ojalá bajo el consejo de los padres, pero hay que tener cuidado con coaccionar el camino de un hijo o de un familiar. ¿A qué me refiero? Hay muchos casos donde escucho a personas que de alguna manera son defraudadas o se sienten defraudadas porque todos en mi familia fueron abogados y yo no quería ser abogado y tuve que ser abogado. O el mismo caso porque es que mi papá y mi mamá son médicos y yo tengo que ser médico. La cuestión vocacional es una cuestión de libertad. Muchas veces he escuchado casos donde llegan mamás, padres, que mi hijo quiere ir al seminario, pero como que me parece que no es. No, aquí la cuestión no es lo que es o lo que no es, sino lo que a su hijo lo haga feliz. Y el Señor, entendiendo la obediencia a Dios y también a la familia, pone siempre primero la voluntad de Dios, incluso reconociendo esa realidad de la voluntad vocacional y de la voluntad discipular. Mi madre y mis hermanos son estos, los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Por eso pienso dos realidades muy importantes que la familia no debe descuidar en este momento de la historia. Uno, apoyar la vocación. Orar por la madurez de la vocación, sea la vocación consagrada, la vocación o al orden sacerdotal, la vocación de la familia o a una vida de soltería que ayude a los demás, un laicado estable. También, por segundo momento, apoyar las decisiones, siempre teniendo en cuenta que la decisión que tome puede llevar a la felicidad o al fracaso de un proyecto vocacional. Aunque no hablemos de fracaso vocacional, hablemos más bien de equivocaciones. Pero cuando uno está apoyando, siempre se tendrá ese punto estable o ese salvavidas para en cualquier momento de la vida. Pues bien, mis queridos amigos, llegamos al final de este café espiritual. Me alegra mucho encontrarme con ustedes. Les deseo les dejo un fuerte abrazo y les deseo un rico café espiritual.